Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida al primer módulo del curso sobre medicina del estilo de vida. Mi nombre es Cristian de Lepiane, soy médico de familia y geriatra y uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Los objetivos de esta presentación son definir y explicar la transición epidemiológica, definir y tomar conciencia del gran problema de las enfermedades crónicas, y por último, explicar qué es la medicina de estilo de vida, cuál es la evidencia científica que la avala y su rol en este momento de la historia. La transición epidemiológica intenta describir cómo han cambiado los patrones de enfermedad y las causas de muerte en el tiempo. En los últimos 200 años hemos tenido un aumento notable de la esperanza de vida, sobre todo en los últimos 100, y un cambio radical en las causas de muerte. Pasamos de las infecciosas agudas a las crónicas. Vamos a analizar este primer punto, el aumento de la esperanza de vida. Según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida aumentó exactamente 20 años en los últimos 60 años. Esto estamos hablando de promedio mundial. Tenemos en el 2018 72.5 años de promedio de esperanza de vida contra un 52,5 en 1960. Tenemos, por ejemplo, Sierra Leona, un país ubicado en la costa oeste del continente africano, un país con una altísima mortalidad infantil y uno de los más afectados por el virus del ébola hace unos años, pasó de tener una expectativa de vida de 40 años en el 2000 a 54 en el 2018. La Argentina pasó de 74 a 77 años y Japón, que es el país de mayor expectativa de vida en el mundo, también aumentó unos 3 años en los últimos 20 años aproximadamente. Fíjense este sorprendente dato. Aquellas personas nacidas en este milenio, cuando cumplan 90 o 100 años, una edad que tranquilamente pueden alcanzar, la población mundial será exactamente el doble o aproximadamente el doble a la población que existía cuando ellos nacieron. Y fíjense la población que puede vivir en una misma ciudad y alrededores. En Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo, viven unos 42 millones de personas contando la ciudad y sus alrededores, como si fuese el área metropolitana. ¿Y por qué vivimos cada vez más? Sin dudas, gracias a los notables avances científicos de los últimos 250 años sobre todo, y solo para mencionar algunos, vemos en la imagen superior al médico microbiólogo escocés Alexander Fleming, que gracias a su aguda observación vio como un hongo detenía el crecimiento bacteriano sobre una placa de Petri, de ese hongo deriva la penicilina. Luego vemos a la imagen del cardiocirujano sudafricano Christian Barnard saludando a su paciente trasplantado exitosamente de corazón. Luego vemos en la imagen inferior al médico rural inglés Edward Jenner, que también, gracias a su poder de observación, descubre la primera vacuna conocida en este planeta, la vacuna contra la viruela, enfermedad erradicada en 1980. Por último, la imagen del doctor René Favaloro, quien inventó el bypass coronario. Otros avances notables, las mejoras sanitarias en la calidad del agua, otros procedimientos cardíacos como el stent, el poder diagnóstico de las imágenes y todo lo referente al cuidado del embarazo, parto y puerperio, que disminuyó notablemente la mortalidad infantil. Y en este momento debemos mencionar los avances que se suceden hoy por hoy, como la inteligencia artificial, la robótica, la medicina de precisión y toda la tecnología aplicada a la salud. Veamos ahora el segundo punto, que se refiere al cambio radical en las causas de muerte. En este gráfico ultra simplificado vemos en el eje vertical la tasa de mortalidad y en el eje horizontal la transición epidemiológica en el tiempo. Y ahí vemos cómo
las enfermedades crónicas empiezan a superar claramente a las enfermedades comunicables o infecciosas, que empiezan a descender y su tasa de mortalidad empieza a ser bastante baja, y las enfermedades crónicas empiezan a aumentar en número y son las responsables del 70-80% de la tasa de mortalidad, sobre todo en países desarrollados. También podemos ver en este gráfico un poco lo mismo. En el 1900 el 60% de las causas de muerte eran por una infección aguda, y hoy, dependiendo del país, oscilan entre un 70 y un 80% de las causas de mortalidad. La enfermedad cardíaca isquémica es la causa número 1, el cáncer es la causa número 2 en la mayoría de los países. Bien, ¿cómo definimos una enfermedad crónica? Es aquella enfermedad que dura al menos un año o más y requieren atención médica continua o limitan las actividades diarias o ambas. Como ejemplos de enfermedades crónicas tenemos a la enfermedad cardíaca, sobre todo la isquémica, el cáncer, la enfermedad pulmonar y renal crónica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, entre otras, y todas estas enfermedades crónicas tienen uno o más de estas causas involucradas en su génesis: el fumar, tomar alcohol en exceso, el sedentarismo y la dieta no saludable. Y si bien es una obviedad, lo subrayo bien, que todas estas conductas son adquiridas y modificables. La salud depende de muchos factores, de nuestra genética, de si la cuidamos o no, y también de las condiciones sociales donde nos desarrollamos. Los determinantes sociales son un aspecto de vital y creciente importancia en la medida que las poblaciones aumentan y los recursos se vuelven finitos. En estos 5 determinantes sociales podemos mencionar la educación, el acceso a la salud, la vivienda y el medio ambiente, el apoyo comunitario y la estabilidad económica. Son los 5 determinantes sociales más importantes en la actualidad. Por ejemplo, según los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, no terminar el primario versus completar el secundario, quienes no terminaron el primario perciben su salud 4 veces peor que aquellos que terminan el secundario. Esto es decir, en una escala de valorar la salud como excelente, muy buena, regular o mala, las personas que no terminan el primario perciben la salud, casi la mitad de ellos, como regular o mala. Esa diferencia tan notoria es mucho mayor que la que, por ejemplo, se da con el nivel de ingresos. O sea, que refleja la importancia de la educación. Por supuesto que la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo también tienen una prevalencia significativamente mayor en esta cohorte de personas. Veamos algunos números. 6 de cada 10 personas tienen al menos una enfermedad crónica, 4 de cada 10 tienen al menos 2, y en mayores de 65 años 2/3 tienen 2 o más enfermedades crónicas. Este es un gráfico muy interesante porque nos permite ver el aumento en el número de enfermedades crónicas a medida que pasan los años. Por ejemplo, a los 65 años, como hace el corte la línea vertical, el 50% de las personas tendrá 2 o más enfermedades crónicas, y este número aumenta a un 80% en pacientes de 85 años o más. Este aumento sostenido del número de enfermedades crónicas en una misma persona creó el concepto de multimorbilidad, que se refiere a cuando hay 2 o más enfermedades crónicas en una misma persona y que requiere un modelo de atención diferente y especial para obtener mejores resultados. Veamos esta situación. Una mujer de 79 años que tiene hipertensión, diabetes, osteoporosis, artrosis y EPOC, si cumple con las guías de práctica clínica de cada enfermedad, recibiría 12 medicamentos diferentes. En síntesis, podemos decir que vivimos cada vez más tiempo, pero con más enfermedades crónicas.
Las enfermedades crónicas son costosas y lo serán cada vez más. Por eso debemos actuar rápidamente. En este gráfico, donde dice los costos proyectados para enfermedad cardiovascular, se ve que para el 2030 el gobierno de Estados Unidos gastará el doble de dinero que lo que gasta en este año. Las enfermedades crónicas son costosas, tanto los costos directos como los indirectos, afectan la calidad de vida sin ningún lugar a dudas y el sistema no está preparado para atenderlas de forma adecuada. Veamos cuál es la situación de Argentina a través de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Esta encuesta se hace más o menos cada 5 años, empezó en el 2005, la segunda edición fue en el 2009, la tercera en el 2013 y la cuarta en el 2018. Agrego que es una encuesta para población adulta, 18 años o más. Veamos con respecto al exceso de peso, definido como un índice de masa corporal mayor a 25. Y fíjense cómo el aumento sostenido desde el año 2005 para acá. Hoy por hoy es del 61.6%. Veamos lo que pasa con la actividad física baja, que no fue medida en la primera encuesta. Lo mismo, un salto muy importante en la última medición. Casi el 65% de la población tiene una actividad física baja. Con respecto a la diabetes, también la prevalencia está aumentando en forma dramática, podemos decir. Hoy, 2018, última encuesta, 12.7%. Con respecto a la pregunta, ¿cuántas porciones de frutas y verduras por día come? Apenas el 6% de la población consume 5 porciones de frutas y verduras por día. ¿Hay una mejoría? Sí, pero es irrelevante prácticamente porque se mantiene en un porcentaje muy bajo. 5% en 2009, 5% en 2013, 6% en 2018. Podríamos decir entonces que una alimentación no saludable expresada por el consumo de frutas y verduras y el sedentarismo muy importante que tenemos es o son las dos causas principales del aumento sostenido de obesidad y diabetes que estamos observando. Veamos la tendencia mundial de la diabetes. Fíjense, y estos datos son también muy impactantes. Fíjense, por ejemplo, en Sudamérica, cómo de los 30 millones que hay en el 2015 pasan a ser 50 millones en el 2040, o sea, dentro de muy poco tiempo. Y así en todos los continentes, sobre todo fíjense en el continente africano, cómo pasa de 14 y más que el doble dentro de 20 años.